Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia. Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro. Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez. Bajo la dirección general de Miguel Posada Samper, coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, domingos 11 de la mañana y con repetición a las 20 horas. Realidades, que la primera víctima no sea la verdad. Un feliz domingo para todos ustedes, señoras y señores. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Análisis y mucha reflexión a través de la cadena RCN de Colombia y desde los micrófonos de Radio Red. Me acompaña en la presentación, como es habitual, mi compañera de mesa de trabajo, Paolita Camacho. Pao, un feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos. Feliz domingo a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con Realidades. Entremos en materia. La Habana sigue de moda, está de moda la justicia transicional, no aceptar un día de cárcel, dicen los señores de las FARC, y el duro pronunciamiento del procurador. ¿Será que los colombianos accederán a tragarse ese sapo tan grande? La agenda de La Habana. ¿Qué dijo el señor Santos? ¿Qué dijo el señor fiscal? ¿Hasta dónde vamos con todo esto? ¿Y qué dice la opinión pública acerca del proceso de paz? Los compromisos internacionales que tenemos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Estaremos firmando una paz apresurada? El conejo a la justicia, que quiere hacer la guerrilla porque se rehúsa a pagar un solo día de cárcel. Muy bien, cambiamos un poquito de temas, hablemos de la actualidad nacional e internacional. El expresidente Uribe publicó un documento bastante importante que nos deja entrever qué, Paolita. Bueno, pues es un documento firmado por el jefe de operaciones del Ejército donde alerta sobre presuntos ataques por parte de las FARC y del ELN. Y pues estamos hablando de que hay en este momento un cese al fuego unilateral. Sí, señora, muy bien. Ese documento, hay que hacer una aclaración, no era ultra secreto ni mucho menos, ¿no? No, pues porque toda la controversia fue porque se dio a conocer a través de un tuit del expresidente Álvaro Uribe. Muy bien, ¿qué más dice este documento? Vamos a entenderlo el día de hoy. ¿Y qué dicen las cifras de las FARC en estos 50 años de conflicto? ¿Qué reflejan esas cifras? Sí, además que incluyen crímenes de guerra, que como bien lo dice la periodista María Anastasia O'Grady, que va a ser uno de nuestros temas también en el programa, las FARC quieren que sean amnistiadas por todas las formas de terrorismo que han perpetrado por más de 50 años. Muy bien, vámonos a la columna de la semana del doctor Jaime Eduardo Botero, que es nuestro columnista invitado. Señales inequívocas o macabras coincidencias. El camino que recorrió Venezuela es el mismo que infortunadamente estamos tomando los colombianos. La pregunta del millón que nos debemos hacer los colombianos: ¿qué pasó con la oposición hoy? ¿Somos amiguis? ¿Y por qué lo somos? ¿Qué nos dieron para ser esos amigos? Y como tú lo decías, vamos a ver precisamente un artículo interesante de la periodista María Anastasia O'Grady, que tiene que ver precisamente con una campaña de desprestigio de las fuerzas militares de Colombia. Sí, se titula "Los terroristas de Colombia quieren amnistía para crímenes de guerra", y ustedes lo pueden encontrar en www.verdadcolombia.org y también pueden leer allí la columna del doctor Jaime Eduardo Botero. Muy bien, pero hemos habilitado las redes sociales para que ustedes compartan también con nosotros. Únanse a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @verdadcolombia. Señoras y señores, bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana. Como estaba advertido desde el comienzo, el tema crucial en La Habana es la aplicación de la llamada justicia transicional. Un proceso de paz sin justicia no es proceso. Si al final de los diálogos alguna de las partes no considera que el resultado fue justo, simplemente no será un resultado sostenible y volveremos a la misma situación de antes, sino que cada vez más difícil de resolver. Algunos analistas hablan del conejo a la justicia, en referencia a la decisión de la guerrilla de no aceptar un solo día de cárcel por sus delitos. Haber suscrito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional obliga al país a cumplir con ciertos compromisos. Y aunque hay voces, como la del fiscal Montealegre,
que aseguran que la firma de la paz debe lograrse aunque esto implique sacrificar la justicia, vale la pena mirar antes esos compromisos. El Procurador General, Alejandro Ordóñez, afirma en cambio que la Mesa de La Habana no es soberana para decidir sobre temas como este y que prefiere renunciar antes de quedarse callado. En su reciente visita a Estados Unidos, cuestionó la posición de ese país frente a los cabecillas de las FARC que están pedidos en extradición y en general a la posición frente al tema del narcotráfico. La polarización que hay en el país alrededor de este tema es enorme. Hay quienes, en su afán por lograr el documento firmado, están dispuestos a retorcer cualquier norma, incluso tratados internacionales, y llaman enemigos de la paz a todos aquellos que cuestionan el paso de los cabecillas desde La Habana hasta el Congreso sin pasar por la cárcel. Por otra parte, está el casi 92% de la población, según recientes encuestas, que no acepta la impunidad total para los 50 años de crímenes y narcoterrorismo que lleva la guerrilla. En el centro de estas dos posiciones parecen estar los militares, acusados por delitos cometidos en el marco del conflicto armado, que no saben si esa justicia transicional los va a cobijar o, por el contrario, tendrán que permanecer por largas temporadas en la cárcel, mientras los guerrilleros quedan libres. Más grave aún si recordamos que muchos de esos militares han sido denunciados por antiguos paramilitares o por guerrilleros presos, quienes negociaron rebajas de penas por testificar contra cualquiera. Aunque en algunos aspectos los otros puntos de la agenda de La Habana tampoco son fáciles de conciliar, no implican la complejidad de esta justicia transicional. El presidente Santos dijo esta semana que no firmará un documento que luego sea derrotado en las Cortes, en clara muestra de preocupación por el soporte jurídico del tema. Pero lo más difícil será convencer a los colombianos, quienes tendrán que refrendar los acuerdos, convencerlos a tragarse un sapo de semejante tamaño. No será fácil. Para Realidades, Carlos Sierra. Definitivamente el tema de las concesiones jurídicas, particularmente bajo el sacrificio de la justicia, será la gran preocupación de millones de colombianos y también de la comunidad internacional. Los anuncios que ha hecho el presidente de la República, el equipo negociador de tanto del gobierno como de las FARC, asimismo como el fiscal general de la Nación, son una clara muestra de hacia dónde vamos. En la semana anterior veíamos a Iván Márquez manifestando a un canal de televisión acá en Colombia que ninguno de los guerrilleros va a ir a la cárcel. Esta es una posición que no ha cambiado durante la instauración de las negociaciones de paz con las FARC. Actualmente vemos que la Procuraduría General de la Nación, en cuanto a temas de paz, se ha convertido como en una caja de resonancia, manifestando todas esas preocupaciones, y no ha sido fácil para el procurador y para su equipo llevar a cabo esta vocería de la defensa del Estado de Derecho, la defensa de las víctimas y el ejercicio de la justicia. El marco jurídico para la paz, que fue la reforma constitucional de 2012, que se creó precisamente como para diseñar un escenario jurídico de orden constitucional para llevar a cabo negociaciones de paz, tiene dos cosas terribles. Lo primero es en cuanto a la pena privativa de la libertad y la cesación de la acción penal. El marco jurídico para la paz no habla concretamente de lo que es amnistía o indulto, sino va mucho más allá. Vemos que en amnistía e indulto por lo menos hubo el funcionamiento del aparato jurisdiccional colombiano. Sí, pues algunos con el indulto se perdonan a quienes fueron ya condenados, y con la amnistía, se perdonan o se cesan las acciones, las causas que ya están vigentes. Con el marco jurídico para la paz se contempla lo que es la cesación o la reserva discrecional que tiene el Estado colombiano de iniciar o no la acción penal, es decir, que no se va a activar la justicia en ese caso. Y eso de reemplazar el trabajo comunitario por la pena privativa de la libertad, eso es una gran expectoración hacia las víctimas. ¿Por qué?
Porque como quieren amarrar todo al delito político, ¿sí? Luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional en su primer examen de constitucionalidad del marco jurídico para la paz, donde dice que no todo se puede indexar al delito político y demás, donde todo el escenario donde no se puede prescindir de la pena privativa de la libertad, pues vimos ahora que el presidente de la República ha manifestado que el narcotráfico es un delito conexo al delito político, al delito de rebelión y demás. Entonces vemos que acá hay un afán, una celeridad para firmar una paz a cualquier costo. Incluso esta semana el presidente de la República dice que cree que la paz con las FARC se va a hacer este año y que la refrendación de acuerdos irán para octubre. Otro aspecto que usted menciona en su editorial, doctor Sierra, el rechazo contundente de los colombianos, no hacia el proceso de paz, sino hacia la renuncia de la posibilidad de ver que se haga justicia contra responsables de crímenes de delito de lesa humanidad, y el rechazo vehemente que ha ido creciendo frente a la posibilidad de la participación política de quienes hayan sido responsables en delitos de lesa humanidad. Doctor Miguel, adicionalmente hemos escuchado declaraciones que uno no sabe cómo interpretar, perversas, del fiscal sobre la justicia transicional. Por ejemplo, dice que se pueden aplicar los beneficios de esa justicia a los militares, pero que eso sí, no para crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares. Entonces, la pregunta es, Miguelito, ¿por qué a los guerrilleros sí se les van a indultar o a amnistiar crímenes de lesa humanidad y a los militares no? Entonces, a los militares, ¿a cuáles beneficios? ¿A los que cometan el delito de centinela? ¿O cómo era? Lo que ocurre es que acá estamos en un juego de doble moral. Primero, tanto las personas afines a la subversión como la misma FARC y demás han manifestado que los militares son otros actores del conflicto, y realmente quienes defendemos el Estado de Derecho y las instituciones, nosotros no involucramos a los militares como parte del conflicto, sino como un elemento, como una institución, un instrumento legítimo que tiene el Estado colombiano para defenderse del terrorismo. Esa es la gran diferencia. Pero como estamos viviendo como una especie de purgatorio y demás, para buscar el concurso de otros sectores que han sido críticos del proceso de paz y de las concesiones jurídicas para las FARC, pues quieren como empaquetar a los militares para de alguna manera lograr como un concilio. Pero realmente lo que usted dice, doctor Jaime Eduardo, ahí sí entran las voces de protesta tanto de la comunidad nacional e internacional para decir que a los militares hay casos que no se pueden perdonar, y seguramente pues habrá mucho de qué hablar en el largo de estos meses que hay una posición. En el equipo negociador recordemos que hay un general de la República, un excomandante de las fuerzas militares. También sería importante que en su momento el gobierno se pronuncie sobre esto, porque pues no hay un equilibrio de fuerzas en la mesa. Pero fíjese que la posición del gobierno es tan paradójica y tan contradictoria a veces con relación a este tema, que en septiembre del año pasado el presidente dijo textualmente: el cese el fuego sería un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente para las FARC, sin ninguna presión militar, el mejor de los mundos. Y este año, en enero, dijo textualmente: he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Esta ambigüedad, esta disparidad de opiniones con tan poco tiempo de diferencia, hace que se despiste mucho la gente. El colombiano no sabe bien qué pensar después de todo lo que ve que el gobierno da como lineamientos a lo que está sucediendo en la FARC. Hace 4 meses decía algo completamente opuesto a lo que dijo el mes pasado, y alrededor de eso se está moviendo la opinión precisamente frente a estos temas tan contradictorios. Pero doctor Sierra, usted acaba de tocar un punto esencial, y es el de la opinión pública. ¿Qué dice la opinión pública colombiana en este momento acerca del proceso de paz? Porque es que estamos recibiendo por los medios todo lo que están diciendo los señores de la FARC. Ya se le está dando una publicidad, ya se le está haciendo entrevista por radio, ya se le está haciendo entrevistas
incluso en televisión se están pasando una serie de documentales sobre cómo viven estos señores en la selva, cómo se están presentando, pero la opinión pública, ¿qué está diciendo alrededor del proceso de paz? ¿Hay estadísticas sobre eso? Claro que sí. Sí, recientes encuestas dicen que la opinión de los colombianos ha venido creciendo favorablemente con relación al tema de la paz y al tema de los diálogos en La Habana, pero se mantiene un gran número de colombianos que no quieren la impunidad total para los cabecillas. O sea, la gente sí quiere la paz, por supuesto, y ha venido moderando su posición frente al tema de La Habana y el tema de los diálogos. Pero es un hecho que los colombianos no están dispuestos a tragarse semejante sapo, el que implicaría el hecho de que los cabecillas pasen de la mesa de La Habana directamente al Congreso. Eso dicen las encuestas, es la opinión de los colombianos. Vamos a ver cómo maneja el gobierno esa situación. Es muy difícil enfrentar una posición tan radical, ¿no? Lo cual, pues, entonces implicaría que si el gobierno sigue cediendo, la opinión pública puede quitarle el respaldo a los procesos de paz. Ya el expresidente Gaviria estuvo haciendo una propuesta acerca de la justicia transicional para los militares, porque él dice que a los militares, independientemente de que hagan parte del estamento gubernamental, no se les puede dejar por fuera, porque a ellos o contra ellos se ha cometido muchas, pero muchas arbitrariedades e injusticias. Sí, hay que esperar cómo termina el manejo de este tema en La Habana, porque realmente no es fácil. La opinión es muy categórica en ese sentido, no está dispuesta a aceptar que en Colombia haya semejante grado de impunidad. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en su Twitter un radiograma firmado por el jefe de operaciones del Ejército, en el cual dice que informaciones de inteligencia indican que hay inicio de acciones terroristas, ataques por parte de miembros de las FARC apoyados por el ELN contra unidades militares y bases fijas, puestos de comunicaciones e infraestructura crítica del Estado, con el fin de llevar a cabo acciones armadas terroristas de alto impacto a nivel nacional. Esto tuvo una respuesta inmediata por parte del comandante del Ejército, el general Las Prilla. Pero primero, doctor, los medios hicieron todo un escándalo y quisieron decir que era una filtración y que Uribe, que ¿cómo así? Que ¿por qué no se acababan las filtraciones? Para que estaban entregándole a Uribe información de inteligencia o información clasificada. No, eso no era ninguna información clasificada. El documento no tiene ni el carácter de secreto ni el carácter de reserva. Por el contrario, es un simple documento que se está dando y sí, claro, se fuga. Eso no significa, no da para el escándalo que le quieren hacer al presidente. Pero eso es lo que va a decir el general Las Prilla en el... Sí, precisamente eso confirmó él, que el documento es auténtico, pero dijo que se trata de simplemente un documento de alerta para garantizar la seguridad de los colombianos. Y dijo que no era ningún documento clasificado ni secreto, sino simplemente una orden emitida a las fuerzas para extremar precauciones. Imagínese usted si puede ser secreto un documento que va dirigido a 350.000 hombres. Claro, lo que sucede es que el documento sí es muy diciente
como ya leímos hace un momento, como ya lo describimos, en el sentido en el que está alertando sobre ataques inminentes de las FARC contra la infraestructura nacional y contra unidades y bases militares. Obviamente al expresidente Uribe le llovieron inmediatamente cualquier cantidad de críticas, diciendo que él estaba revelando documentos secretos y clasificados, lo cual no es cierto, como ya mencionamos, pero además de esto, simplemente pues él lo hace como lo ha indicado siempre, en el sentido en el que afirma que la gente, el colombiano, tiene el derecho de estar muy bien enterado con relación a lo que está sucediendo alrededor del diálogo de La Habana y del proceso con las FARC. Causa hilaridad o extrañeza, por ejemplo, en los escándalos que hacen por el hecho de que Uribe le pasen información y la divulgue, cuando uno ve como la fiscalía filtra a los medios todo lo que se supone que debería ser reserva de un sumario. Incluso la revista Semana publicó un mundo de cosas antes de que la fiscalía dijera nada sobre Andrómeda, por ejemplo, que ahí sí había información de inteligencia. O sea, la verdad es que uno no entiende toda esta inquina contra el presidente Uribe por sus informaciones, cuando aquí suceden cosas peores. Sí, es preocupante la situación. El expresidente se hace esta pregunta en su Twitter, dice: ¿esta es la paz con las FARC? Precisamente haciendo referencia al hecho de que, a pesar de que hay una declaración de tregua unilateral por parte de las FARC, y como ya hemos mencionado, el gobierno está considerando la posibilidad de que haya tregua más bien bilateral, dio esa orden a los negociadores en La Habana, pues lo que vemos nosotros es que hay órdenes internas en las fuerzas militares, en el ejército en particular, para extremar precauciones debido a informaciones de inteligencia que indican la inminencia de estos ataques por parte de miembros de las FARC. Es claro que se ufanan, se llenan la boca los miembros de las FARC y los miembros del gobierno en decir que han cumplido el cese unilateral que las FARC decretaron, pero hemos visto cómo siguen secuestrando, cómo siguen reclutando niños, cómo siguen actuando o sembrando minas antipersona, cómo siguen narcotraficando, cómo siguen en todas las actividades ilícitas. Lo único que están haciendo es que están escondidos y no se le puchan al ejército. Pero eso no es ajeno a los negociadores, eso lo saben. Incluso el doctor de la Calle lo manifestó allá en Cuba y lo dijo: ustedes pueden que hayan suspendido las acciones bélicas con las armas, pero han continuado en otra serie de actividades como la extorsión, como el secuestro, como las vacunas. Si realmente esas actividades como narcotráfico y estos que estás mencionando fueran conexas, entonces un cese unilateral incluiría el cese de todas esas actividades, pero lo que muestran es que definitivamente no han cumplido. Claro, recordemos que terrorismo es el uso o la amenaza de la fuerza cuando no es legítima, cuando es ilegal. Puede no existir el uso directamente, el disparo, pero si existe la amenaza, eso también es terrorismo. No, y ellos siguen armados. Ellos ni han dejado ni han entregado las armas. Entonces, quizás no están disparándola, pero de todas maneras siguen allá paseándose en el Putumayo, en el Caquetá, haciendo las extorsiones que están haciendo, secuestrando, cobrando las vacunas, amedrentando a los campesinos, a todos los finqueros, pero con las armas. Recordemos algunas cifras de las FARC que nos llegan precisamente esta semana, enviados por un corresponsal de Realidades a nuestro correo electrónico, y hace referencia a los asesinatos, a los crímenes cometidos durante estos 50 años por la guerrilla. Habla de 220.000 personas asesinadas en el marco del conflicto armado, 25.000 desaparecidas, más de 5.700.000 desplazados, más de 16.000 asesinatos selectivos, casi 2.000 masacres, 27.000 secuestrados, 1.754 víctimas de la violencia sexual
y 6.421 casos de reclutamiento forzado. Son cifras, según nos indica nuestro corresponsal, ya oficiales por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica. Creo que ahí, doctor Carlos, hay unas cifras que se revuelven, como cuando resuelves peras con manzanas. Ahí hay unas de temporalidad, porque es que esa cifra de los 6.000 y pico de reclutados es muy inferior a lo que realmente hay. Eso quizás corresponda al último año, igual que el tema de la violencia sexual. Puede que haya ahí un periodo de tiempo al que se refiere, mientras que los 200 y pico de mil asesinatos, pues ese sí es un tema de la historia. También habría que ampliarlo con los datos de los abortos que se cometen dentro de la guerrilla y el reclutamiento de niños, que ese sí no aparece ahí. Puede ser parcial en algunos de los casos la investigación de este Centro Nacional, o las cifras que están arrojando pueden no contemplar la totalidad de los delitos. Realmente suena muy bajo. En el caso de las víctimas de violencia sexual, un número de 1.700. Probablemente este número no incluye la violencia que hay al interior de las guerrillas, la que cometen los cabecillas en el tema de la violencia sexual contra los jóvenes y las niñas que pertenecen a estos grupos terroristas, principalmente las FARC. También había que agregar la parte de el dinero. ¿Cuánto dinero ellos han cogido a través de toda esta serie de crímenes? Los 27.000 secuestros. Exacto, las extorsiones, que tampoco aparecen ahí muy claras. Entonces, ¿esos dineros dónde están? Claro. Bueno, vamos a una pausa en Realidades y ya regresamos con mucho más análisis y más información para nuestros oyentes. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, la columna de la semana. Esta semana comentaremos una columna de mi autoría que se ha llamado Señales inequívocas o macabras coincidencias. Es un interrogante para que los oyentes decidan si son unas señas o son coincidencias simplemente. Se trata de un paralelo entre el camino que siguió en Venezuela Hugo Chávez y después Maduro, desde la democracia hasta una dictadura, en paralelo con la situación que ha vivido Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, primero y segundo gobierno. Ustedes juzgarán, queridos oyentes, si son coincidencias o si hay alguna señal allí que indique que vamos por el mismo camino, cosa que yo personalmente creo que así es. En primer término, uno siempre escucha decir a Juan Manuel Santos que él es amigo de Venezuela, pero que existen
profundas diferencias. Vamos a ver cómo no es eso. ¿Qué pasó? Chávez juró ser un demócrata, juró, lo advirtió, lo dijo, mucha gente tenía susto, pero él convenció al electorado y votaron por él, y que iba a acabar con la corrupción, porque además venía de una época corrupta en Venezuela que tenía pues cansados a los venezolanos. Juró sacar a Venezuela de la pobreza y juró fortalecer este país. Realmente eso no pasó. Hoy en día no solamente no han salido de pobres los venezolanos, sino que siguen siendo más pobres. Ahora están pobres todos, los que antes eran pobres y los de ahora. Pero adicionalmente Chávez empezó a mostrar su verdadera cara y pasó de una democracia a una dictadura, y lo hizo lentamente. Se adueñó del Congreso y se adueñó del poder legislativo y del judicial. Y hoy en día, pues él ostenta los tres poderes. Él, pues no, Maduro, su sucesor, pero el chavismo ostenta eso. Paralelamente, entonces, vemos como Santos también se hizo elegir con un discurso que después traicionó. Era el discurso de Uribe. Recordemos esas manifestaciones diciendo que era el mejor presidente que había habido en la historia de Colombia, y apenas llegó al poder y se posesionó, dio la vuelta el presidente Santos y cambió su discurso y empezó a gobernar con las ideas de quienes eran sus contradictores. Recordemos muchos temas como la ley de tierras o la ley de víctimas, eran propuestas unas de Petro y otras del Partido Liberal. No hay nada en ese sentido que usted menciona, doctor Botero, que haga más daño a un político que las grabaciones que le hacen durante las campañas y la realidad que él presenta durante sus gobiernos. Eso, como usted menciona, sucedió en el caso de Maduro. Hay muchas grabaciones de todas las propuestas que él hizo en su campaña y la realidad que se vio en los distintos gobiernos que tuvo él en Venezuela. Y para allá vamos, eso mismo vemos nosotros en el caso del presidente Santos, ¿no? Exactamente, pero fíjese, ¿verdad? Entonces Chávez llegó al poder y cambió su discurso, y paulatinamente se fue apoderando del Congreso, de las Cortes y del el poder electoral. Y Santos llegó al poder y de una manera distinta, pero con el mismo resultado, se apoderó del Congreso y de la justicia y del poder electoral. Esta vez no fue como Chávez, que hizo una constituyente y fue, digamos, de alguna manera adueñándose. Santos lo ha hecho con dinero. Vulgarmente se compró al Congreso, se ha comprado a una buena parte de la justicia, y el poder electoral ya sabemos cómo se portó, digamos, con el centro democrático y tal. Pero hoy en día incluso compró a las izquierdas que antes eran opositores de los gobiernos liberales. Hoy en día resultaron todas amigas de Santos, todas votaron por Santos, el señor Mocus. Y acuérdense que en estos días salieron a la luz pública unos contratos que le han dado a Mocus o a su fundación, ¿sí? Pero también les dieron contratos a la Fundación Arcoíris del señor León Valencia, y así sucesivamente a todos aquellos que anteriormente eran opositores y que hoy en día son los defensores del gobierno Santos. Pero a Mocus no le dieron un simple contrato. El contrato era a la larga para organizar la marcha que él tiene, o que piensa hacer por allá el 8 de marzo. Es correcto, pero si usted mira los objetos de todos los contratos, al final hay un objetivo común, es aclimatar al pueblo colombiano para la paz, o sea, es hacer propaganda, y eso se lo dio a la prensa también incluso. Hugo Chávez y después Maduro ha utilizado la justicia para acallar a la oposición. Entonces, acordémonos de nuestro amigo Alejandro Peña Esclusa, que muchas veces ha estado en este programa y es, digamos, coequipero nuestro en muchas de las organizaciones que hemos y los proyectos que hemos emprendido. Por ejemplo, Uno América, él fue presidente de Uno América. Alejandro de Peña Esclusa era un hombre incómodo para Chávez, lo metió a la cárcel.
y estuvo 1 año en la cárcel y bueno, lo atemorizó. Pero después de eso, hoy Maduro pues tiene a Leopoldo López, a Antonio Ledesma y dicen que muy próximamente María Corina. En Colombia, el paralelo, porque estamos en un paralelo, ¿cierto? Entonces el paralelo es, ¿cuál era el contendor más fuerte que había para Santos en la primera elección? Andrés Felipe Arias. ¿Y qué hicieron? Lo enredaron en ingreso seguro y, bueno, hoy en día sabemos el resultado, pero posteriormente, para la segunda elección de Santos, o sea, para la reelección, el candidato más fuerte, que seguramente hubiera sido presidente, no era Óscar Iván Zuluaga, era Luis Alfredo Ramos Botero, a quien también de manera increíble, y hoy en día está demostrado que con falsos testigos lo metieron a la cárcel, inmediatamente iba a ser lanzado como... Y si lo miramos, ya qué pasó en la elección, a Óscar Iván Zuluaga, que venía en una curva ascendente hasta 10 días antes de la segunda vuelta, venía en una curva ascendente, se le inventan un hacker y le arman un escándalo de marca mayor y se estancó Óscar Iván y ganó Santos por 3 o 4% de diferencia. Eso fue una jugada donde funcionan la política y la justicia. ¿Les parece, doctor Sierra, que eso es una similitud? Como usted menciona en el título de su columna, doctor Botero, son macabras coincidencias, realmente, porque el mundo entero se está dando cuenta de la actitud del chavismo a través de Maduro actualmente con relación a la oposición. Ya no puede ser más descarada en este momento. Manipuló la prensa en una ocasión, ha manipulado también los otros poderes y hoy en día, en virtud de que la oposición es una verdadera amenaza de cara a los próximos comicios electorales, pues simplemente está procediendo a encarcelar a todos aquellos que pueden llegar a ser elegidos, que pueden ser una competencia democrática importante para el socialismo del siglo XXI. Y fíjese usted lo macabro de las coincidencias, ¿no? Todos los ejemplos que usted ha mencionado, los casos, digamos, guardando las proporciones, pero tienen un parecido impresionante realmente, ¿no? Es que Chávez nos lleva 15 años en esta tarea. Santos viene 10 años después. Pero fíjese otra cosa. Chávez despilfarró, se chorreó, como dirían las señoras, se chorreó la bonanza petrolera más increíble que haya tenido Venezuela en toda su historia. No solamente se gastó los recursos en corrupción, sino que ayudó a posicionar al Foro de Sao Paulo, logrando que se eligieran en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Nicaragua, sus amigos en Brasil, etc. El presidente Santos se chorreó una bonanza petrolera, esta vez quizás menos porque somos un país menos productor que Venezuela, pero se chorreó toda esta bonanza, no hubo inversión, las locomotoras no arrancaron y resulta que termina con un déficit y no se vio la inversión en Colombia. Se la gastó en publicidad, se la gastó para reelegirse, se gastó toda esa fortuna que estaba viviendo Colombia, además porque le entregaron un país pujante. Chávez hizo por allá una ley habilitante o algo así que se llamó para reformar el Estado y tener plenos poderes para esas reformas. Hoy en día hemos visto cómo Santos ha querido pedir al Congreso unas facultades especiales para reformar al Estado. Yo no sé si eso no se nos parece mucho, toda esta cantidad de coincidencias. Doctor Botero, yo quería hacerle una pregunta. Nuestros oyentes están en este momento inquietos para saber dónde encuentran su columna. La columna la pueden encontrar en la página de Verdad Colombia. Es www.verdadcolombia.org. Se llama Señales inequívocas o macabras coincidencias. Un último detalle quisiera contarles. Chávez amordazó la prensa, cerró periódicos, expropió emisoras y cadenas de radio.
metió a la cárcel a todo aquel que se le opuso. Santos no ha hecho tal cosa, pero ha sido tal la mermelada que ustedes pueden notar y hagan el ejercicio, nada de lo que desfavorezca a Santos sale en los periódicos, nada aquello que diga que las FARC están incumpliendo el cese unilateral sale en los periódicos. Y uno se pregunta, estos señores que hoy adulan a Santos, esta prensa, estos periodistas o periódicos o grandes medios que hoy adulan a Santos, seguramente van a ser los primeros afectados el día que en Colombia sea gobernado por un Iván Márquez. A ellos son a los primeros que les van a cerrar la boca, cerrar los periódicos, y ese día se estarán quejando. No, y ya le están dando duro desde Venezuela, porque fíjese, el presidente Maduro dice que los periódicos, que la prensa colombiana se está orquestando a la oposición y el golpe de Estado. Obviamente, pues ya no ha sido tan, digámosle, tan frentero para señalar al expresidente Uribe, pero sí menciona que la prensa colombiana está influenciada por un personaje por ahí, seguramente. Y seguramente Santos le apretará las clavijas a aquellos periodistas de alguna manera independientes, porque no pueden ofender a su nuevo mejor amigo, Nicolás Maduro. Y si pasamos un poco a la realidad de nuestro vecino país, de nuestra querida Venezuela, es inevitable comentar que durante la semana se presentó el asesinato del estudiante Kluivert Roa Núñez a manos de un policía venezolano. En medio de una protesta. Sí, en medio de una protesta. Es un adolescente venezolano de 14 años, estaba en secundaria. Fue asesinado de un balazo en la cabeza durante una protesta que se adelantaba en la Universidad Católica del Táchira. Táchira es uno de los estados que tiene frontera con Venezuela, está ubicado al oriente de nuestro país, occidente de Venezuela, y es donde hoy en día hay, digamos, la mayor cantidad de protestas, de manifestaciones en contra del gobierno de Maduro. La situación en Venezuela, infortunadamente, casi que ya podríamos decir no puede ser peor. La población está sufriendo de un desabastecimiento que supera cualquier límite aceptable. Las interminables filas son respondidas por el gobierno de Maduro, encarcelando a los dueños de los supermercados y de los almacenes, como si ellos tuvieran la culpa del desabastecimiento que hay en el país. Y por supuesto, esto lo que va a generar es todavía más desabastecimiento, porque los pocos comerciantes que quedan hoy en día en Venezuela, pues van a encontrar como única salida llevarse sus capitales y sus empresas a otros países en donde no corran el riesgo de ser encarcelados por la falta que hay en Venezuela de algunos productos de primera necesidad. La inflación supera cualquier límite que conozca el país en toda su historia. Además, es la mayor del continente. Una condición que el Banco Estatal no ha querido dar la cifra de la inflación desde hace cerca de un año. Claro, la gente tiene dinero, pero no tiene cómo obtener productos con ese dinero que cada día vale menos. La inseguridad está en unos límites también insoportables. El índice de inseguridad en Venezuela, en las principales ciudades, supera todos los índices históricos que ha habido en el país. Entonces, podríamos decir que hoy en día la situación de Venezuela ya está llegando a un extremo insoportable para los venezolanos. Y a eso hay que sumar que el gobierno autorizó, por decirlo de alguna manera, a que pudieran las fuerzas del orden utilizar las armas en las manifestaciones públicas. Esto seguramente con la intención, pensará Maduro, de controlar, de evitar, de limitar las manifestaciones,
las cuales no se han limitado y no se han disminuido. Por el contrario, ahora con la muerte de este estudiante, Kluivert Roa, la situación es todavía más crítica, más caótica. En Venezuela las manifestaciones hoy también están haciendo mención a la muerte de este estudiante. Es una situación muy difícil, yo diría prácticamente insostenible para el gobierno de Maduro. Y cambiando de tema, quisiera mencionar otro artículo, otra columna importante que fue publicada durante la semana. Está escrita por la periodista estadounidense Mary Anastasia O'Grady, a quien tuvimos acá recientemente en una entrevista en nuestros estudios. Ella escribe esta semana el artículo que titula «Los terroristas de Colombia quieren amnistía por crímenes de guerra». Este artículo también está en la página electrónica de la Federación Verdad Colombia. La dirección es www.verdadcolombia.org. En este artículo ella menciona que las FARC están llevando a cabo una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas del país con la intención de vender una historia falsa, una historia de igualdad moral. Hace mención la periodista O'Grady a un artículo que publicó recientemente Juan Gozaín en el periódico El Tiempo, en el cual menciona una avalancha de testigos falsos, de falsos testimonios, que tienen, digamos ya, la categoría de testigos profesionales que han sido utilizados en distintos juicios, a pesar de haberse demostrado que son testigos que acostumbran mentir. Eso ya en Colombia se conoce como el cartel de los falsos testigos y incluso se han escrito libros sobre este tema. A eso hace mención la periodista Mary Anastasia O'Grady, destacando también, por ejemplo, el caso de Luis Alfredo Ramos, que ya fue mencionado hace un momento. Él fue gobernador de Antioquia y buscaba la nominación por su partido a las elecciones del 2014. Realmente las probabilidades de ganar, como mencionaba hace un momentico el doctor Jaime Eduardo Botero, eran muy buenas, pero fue detenido y acusado por vínculos con grupos ilegales de autodefensa o paramilitares. La Corte Suprema de Justicia ordenó su captura con base en el testimonio de un individuo que tiene 12 alias distintos y que fue prófugo de la justicia. A este caso hace detallada referencia a María Anastasia en su escrito, pero además comenta también que esta campaña de desprestigio se extiende a los militares colombianos. Esto también ella hace mención que el presidente y la justicia en Colombia debería tener un poco más de cuidado y poner un poco más de atención a este tema. Se dice que hay cientos de testigos falsos en Colombia, que hay ya una gran cantidad de casos orquestados de esta manera, lo cual dificulta la aplicación de una eventual justicia transicional porque son casos considerados como de lesa humanidad gracias a los testimonios de estos que la periodista Mary Anastasia O'Grady llama el cartel de los testigos falsos. A propósito de este artículo que está comentando el doctor Sierra, es importante que los oyentes sepan que también está publicado en la página Verdad Colombia. El artículo se llama Terroristas de Colombia quieren amnistía por crímenes de guerra. Esto pues ese título resume en mucho la parte del artículo. Sin embargo, vale la pena resaltar precisamente todas las entrevistas que le han hecho a las FARC en estos días. Ahora resulta que va a haber una romería de periodistas a La Habana. Entonces va María Jimena, Tuzán y los entrevistas. Entonces va Diana Calderón y hace su programa Hora 20, que es una polémica, la hace allá con todos los miembros de las FARC y lleva solo un periodista pues que es de centro como Hassan Nazar.
resulta que los entrevista Yamid Amad, resulta que los entrevista todo el mundo. Hoy en día son los personajes y han dicho categóricamente Iván Márquez y todos ellos que ellos ni van a pagar un solo día de cárcel ni van a entregar las armas. Ellos hablan de dejar las armas y que no utilizarlas en política. ¿Acaso nos creen tan caídos del zarzo? Mire usted, ¿cómo así que las tienen guardadas? Va a haber un referéndum o va a haber una elección en la que se pretende que se validen los diálogos de La Habana, las negociaciones que se hagan allá, y los señores tienen las armas. Nos van a decir que en el Putumayo, en el Caquetá, en el Casanare, en el Huila, en el Cauca, en todas partes donde hay presencia de las FARC, nos van a decir que las armas van a estar guardadas. Eso se llama una elección armada, como fue la reelección de Santos. La reelección de Santos, las FARC querían y dijeron que querían la reelección de Santos y ayudaron con las armas, ayudaron a que en esos pueblos, miren, si ustedes miran en la frontera, o sea, municipios como Nariño, como Cauca, Putumayo, todo ese tema, en Arauca, allá ganó Santos. Qué tan raro, allá están las FARC. Yo creo que los colombianos debemos abrir los ojos y saber cómo es que vamos a defender este país y defender la democracia, porque se nos acaba la democracia y se nos acaba la libertad. ¿Queremos ser esclavos como los venezolanos? La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.